Dios les bendiga. No quiero hablar muy fuerte porque está el niño Jesús acá durmiendo. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 dice así: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Me olvidé de decir que esta escritura de este libro de Hebreos está destinada justamente a aquellos hermanos que eran judíos y se habían hecho cristianos, pero ahora estaban siendo tentados a volver nuevamente al rito judío, a volverse atrás, porque los judíos les decían: miren nuestra religión judía es mejor que la de ustedes. Porque los judíos, los cristianos en aquellos tiempos ni siquiera tenían iglesias, se reunían en las casas. Entonces los judíos decían: miren el templo que tenemos nosotros, que nos hizo Herodes, hermoso, de oro, con oro por todos lados. Los sacerdotes con sus vestiduras regias. Entonces el culto era mucho más atractivo que el sencillo culto cristiano, donde la mayoría de los pastores eran esclavos incluso. Entonces muchos cristianos cristianos judíos estaban siendo tentados y diciendo: pucha, metimos la pata nosotros en meternos en esto. Vamos a volver de vuelta a nuestra religión judía. Entonces, esta carta de Hebreos justamente es escrita para ese tipo de cristiano que está siendo tentado en volver atrás, volver a lo que dejó, pensando: aquello que dejé era mejor que esto. Entonces, este escritor les escribe diciendo: no, donde ustedes están es donde Dios quiere que ustedes estén. Aleluya. Ningún gloria a Dios, pero no importa. Este es el lugar donde Dios quiere que ustedes estén. Ahora está mejor. Entonces, les escribe, exhortándoles y diciendo: Cristo es superior a los ángeles. Diciendo: Cristo es superior a Moisés. Porque los judíos: miren, Moisés, no sé qué, que esto, que aquello. Cristo es superior a Moisés.
Cristo, como nuestro sumo sacerdote, es superior a los sacerdotes que ustedes ven en el templo. Cristo es superior. Y sigue diciendo, no me acuerdo dónde dejé, creo que en el 6. Así dispuesta a todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Entonces, comienza diciendo, bueno, en el templo, no sé qué, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaban los sacerdotes, y en el lugar santísimo estaba el arca, esa caja de madera recubierta de oro con las tablas de la ley, aunque ya en la época de Jesús ya el arca se había perdido, hacía como 500 años que ya el arca se había perdido, y ya en la época de Jesús el templo estaba... Cuando alguien entraba al lugar santísimo, ya no había nada y estaba vacío porque no se supo qué fin había llevado el arca. Hasta que vino Indiana Jones y la encontró. Pero en la época de Jesús, ya el arca se había perdido, el arca del pacto. Sigue en el 11, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera, pero no por dentro, porque en aquella época llevaban en el templo judío, llevaban animalitos, corderitos, becerros, terneros, y aquella persona que le remordía la conciencia por algo, que había hecho algo mal, entonces pensaba que matando esos animalitos iba, pero dice el escritor acá, dice, pero Cristo es el único que se presentó, dice, ya no con sangre de un ternerito, no sé qué, sino con su propia sangre. Aleluya, gloria a Dios. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y quizás tú has venido esta tarde y el diablo acusa tu mente, tu corazón, con cosas pasadas que hiciste antes de entregarte a Cristo. Pero dice la Biblia que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Aleluya, las limpia nuestra conciencia. Ya no necesitamos llevar un animalito y degollarlo allí para rociar la sangre. No, sino Cristo ya se ofreció una sola vez. No tiene que ofrecerse una y otra vez Cristo, sino que ya lo hizo un sacrificio perfecto. Sigue diciendo en el 16, en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Si usted le da
Usted es heredero hasta que no se muera la persona, usted no hereda nada. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Entonces dice el autor, dice, bueno, nosotros tenemos una herencia y ya la herencia la podemos disfrutar porque Cristo murió por nosotros una sola vez y para siempre. Entonces Él vino a traernos esa paz que necesita nuestro corazón, nuestra conciencia, para que en esta Navidad nosotros podamos celebrar esta Navidad en paz, con nuestra conciencia limpia, tranquilo, nuestro corazón limpito, nuestra mirada clarita, limpita nuestra mirada, porque Cristo lo hizo en nuestro corazón. Aleluya. Qué lindo. Porque Él ya lo hizo. Y ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua y lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Que Dios le bendiga. Feliz Navidad.